Los recursos provenientes de los gravámenes aplicados al consumo de los combustibles han sido destinados a la inversión de la obra pública desde su origen. Con solo pensar que quien consume combustible es el usuario de la red vial y que al cargar dicho combustible aporta fondos para el mantenimiento y la construcción de nuevas trazas, se desprende que este impuesto es uno de los más genuinos que han existido. Sin embargo, con el paso del tiempo, este objetivo original del impuesto se fue deteriorando al igual que la red de rutas y caminos del país, con las consecuencias graves que hemos sufrido. En el año 1932 nacía la Dirección Nacional de Vialidad a través de la Ley 11.658. También se creó el Fondo Nacional de Vialidad, constituido por un impuesto a la nafta y que sería destinado al estudio, trazado, construcción, mejoramiento, conservación, reparación y reconstrucción de caminos y obras anexas. El gravamen fue de 5 centésimos de peso moneda nacional, moneda de la época, por litro de nafta. En el año 1939, a través de la Ley 12.625, se le adicionaba al Fondo Nacional de Vialidad ya creado un nuevo impuesto, pues se comprendía que las necesidades recientes requerían la ampliación de la red y el fondo existente era insuficiente para satisfacer ese objetivo. Nace entonces el impuesto al gasoil, que era el combustible de mayor consumo para el sistema de transporte del momento. En 1958 se habían creado la mayoría de las vialidades provinciales, quienes tenían a su cargo las redes principales y secundarias de cada provincia, que habían tenido un crecimiento sostenido desde el nacimiento de la Dirección Nacional de Vialidad, por lo que se dispuso federalizar el sistema vial argentino con el Decreto Ley 505, ratificado posteriormente por la Ley 14.467, donde las provincias fueron invitadas a adherir a través de sus legislaturas para participar de la nueva distribución del Fondo Nacional de Vialidad. El fondo pasó a estar dividido en dos, reservándose la Dirección Nacional de Vialidad la administración de uno de ellos y cediendo la administración del otro a cada provincia. Nacía así el Fondo 1 y el Fondo 2 como sucesores del hasta entonces llamado Fondo Nacional de Vialidad. También por el mismo Decreto Ley 505 se determinó cómo sería la distribución para cada provincia argentina del llamado Fondo 2, asignándole así un 30% en partes iguales, un 20% en proporción a la población, un 20% en proporción a la inversión con recursos viales propios y un 30% en proporción al consumo de nafta y gasoil de cada provincia. Si bien el Fondo Nacional de Vialidad primero y los fondos 1 y 2 después fueron los recursos para el desarrollo vial en la Argentina, junto a la inversión que cada provincia efectuaba a través de los recursos propios, en 1990, a través del Decreto 2733, se eliminaron todos los fondos viales. Recién al año siguiente, en 1991, se restituyen los fondos viales a través de la Ley 23.966, pero su origen genuino se desvirtúa y pasa a cubrir otras necesidades en detrimento del mantenimiento de las rutas y caminos de la Argentina. Con diferentes porcentajes, los gravámenes a los combustibles para las provincias, el denominado Fondo 2, pasa a compartirse con el Tesoro Nacional en un 29%, con el FONAVI en un 42%,
asignándole a las provincias el 29% restante, que tampoco sería destinado exclusivamente a obras viales, pues se volvería a compartir ese 29% con el Fondo Provincial de Infraestructura Pública en un 30%, el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, FEDEI, en un 10%, y para las vialidades provinciales, entonces sí, el 60% restante del 29% asignado a las provincias. En otras palabras, las vialidades provinciales pasaron a disponer para la inversión en obras viales del 100% del Fondo 2 cobrado hasta 2 años antes, el 17,4% por esta ley, un 82,6% menos. Al año siguiente, en 1992, se vuelve a dar otra quita a la obra vial, derogando el gravamen que existía en ese momento al gasoil y que fuera creado, como se recordará, en el año 1939. En 1996 se dictan dos leyes importantes el mismo día. La primera, la 24.698, restituye el impuesto al gasoil, pero la segunda ley, la 24.699, asigna la totalidad de dicho impuesto al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Además, se le produce otra quita a la inversión en obras viales con estas leyes, pues de la totalidad de lo recaudado por el gravamen a las naftas, el 21% pasa también al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. El 79% restante del impuesto a las naftas se distribuye entre el Tesoro Nacional, el FONAVI y las provincias según los porcentajes mencionados anteriormente. En definitiva, del 79% que ha quedado para distribuir y que surge del impuesto a las naftas, las vialidades provinciales perciben el 13,75%. En el año 2001, debido a la crisis que atravesaba la Argentina, se dictaron algunos decretos y leyes que intentaban paliar la emergencia pública normada en esos momentos por la Ley 25.414. El decreto 802 instituyó un nuevo gravamen denominado tasa sobre el gasoil, que estaba destinado al desarrollo de proyectos de infraestructura y a la eliminación o reducción de los peajes existentes. Con el decreto 1381 se creaba la tasa de infraestructura hídrica, que gravaba con un porcentaje cada litro de nafta consumido en el país. En el año 2005, y por cuestiones legales vigentes, las tasas toman la forma jurídica de impuestos, quedando definido entonces 4 impuestos a los combustibles, 2 para la nafta y 2 para el gasoil. El impuesto al gasoil, la ex-tasa, será administrado por el Fondo Fiduciario. El impuesto a la nafta, denominado Fondo Hídrico, será administrado por el Gobierno Nacional. Los más de 75.000 millones recaudados como totalidad del impuesto a los combustibles, según datos suministrados por la AFIP durante el año 2016, provienen de los 4 impuestos ya descriptos. El desglose de los impuestos comienza con lo aportado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, compuesto por el 100% de lo recaudado como impuesto al gasoil y el 21% del impuesto a las naftas, con una suma superior a los 19.000 millones de pesos. Del 79% restante del impuesto a las naftas, más de 25.000 millones es la parte distribuible en las que las provincias se le destina los casi 7.400 millones y donde las vialidades provinciales perciben un monto que no llega a los 4.500 millones, que recordemos deben ser distribuidos entre las 23 provincias, un valor que representa el 5,63% del total recaudado en impuesto a los combustibles
y un poco más del 17% del monto citado para las provincias. En el gráfico se puede observar la porción destinada a las vialidades provinciales en color rojo. La FAT Vial y el Consejo Vial Federal han presentado para el año 2017 un proyecto en el que vienen trabajando que permita que lo destinado al Tesoro Nacional se vuelque a las provincias. El proyecto concretamente busca modificar lo percibido por el Tesoro Nacional de este 79% distribuible y volcárselo íntegramente a las provincias, que podrán así duplicar el porcentaje que perciben actualmente, alcanzando el 58%. De lograrse la cristalización de este proyecto, las vialidades provinciales encargadas de la reparación, mantenimiento y construcción de obras viales verán modificado el exiguo porcentaje del 5,63% asignado de la totalidad de los impuestos a los combustibles, incrementándolo al 11,70%, un valor que, si bien está lejos del monto histórico y de la necesidad imperiosa, paliará la deficiente situación vial, resultados de años de desinversión, producto principalmente de alteraciones negativas en los impuestos, los que alguna vez nacieron genuinos.